Hola, buenos días. Estamos en tu programa Rompe el Silencio contra las Adicciones. Comunicación. El día de hoy me acompaña Mari Carmen Romero, de Centro de Buenos días, Integración buenos Juvenil, días. y Antonio Luna, que como siempre es la aportación juvenil, que él dice que no tanto, pero No, no tanto, ya es voy. la aportación Es juvenil la al programa. aportación juvenil. Gracias por eso. Bien, hoy vamos a hacer un video breve que tiene que ver con el tema de hoy, que es el círculo de la violencia. Mari Carmen, Ajá. ¿por qué estará pasando eso? ¿Qué está pasando? No, sí está bien. Sí. Sí. ¿Qué cómo es el círculo de la violencia? Bueno, ¿por qué decimos círculo de la violencia o ciclo de la violencia? Porque la violencia es, vamos a explicar por qué es un ciclo. La violencia es cíclica. Ok. Ajá, es cíclica. Una vez que se inicia la violencia se va a volver a repetir cada vez y cada vez con mayor intensidad. Okay. Entonces por eso es el ciclo de la violencia. Es cíclica la violencia. Una vez donde hay violencia, esta tiende a repetirse y a ser más intensa. Okay. Entonces el ciclo de la violencia son tres fases. La fase de acumulación o tensión, que es cuando se inicia la violencia con episodios violentos, pero estos van aumentando de tono. Esa es la primera fase, en donde la persona violentada se siente enojada, se siente molesta, se siente que no está siendo tratada justamente, o sea, eh, el violentador está enojado, se resiente, es muy exigente. Y en el caso de los niños que observan violencia, pues los niños están confundidos ante esa situación de violencia porque no entienden por qué está pasando eso, no entienden la razón. Okay, la ¿sí? primera parte. Es la primera fase. La segunda. La segunda es la fase de explosión, ¿sí? Que es la más peligrosa, ¿sí? Aquí el violentador, ¿sí? El que ejerce la violencia no tiene control de sí mismo, puede llegar inclusive hasta el homicidio. Entonces, aquí la violencia está en su máxima intensidad, ¿sí? Y la persona violentada se siente atrapada, paralizada, inclusive puede parecer que hacerse la que está inconsciente para darle a demostrar pues que está mal, que está muy mal y que el violentador baje su agresión, ¿sí? Y el violentador, pues ya dijimos que tiene la violencia, no tiene control de sí mismo el violentador. Pueden ser gritos, insultos, Golpes, pueden ser amenazas, pueden ser violencia emocional también, pero puede quedar heridas graves emocionales también, Okay. ¿sí? Okay. ¿Cómo puedo evitar eso? Yo como violentador, ¿cómo puedo evitarlo? Primero, como violentador, o sea, hay organizaciones, hay lugares, inclusive aquí en Querétaro hay lugares en donde hay grupos para hombres que son agresivos. Hay para hombres que son agresivos. Entonces, ¿cómo lo puedes evitar? Primero dándote cuenta que lo estás haciendo. Si dándote cuenta que la violencia no es natural, porque las personas creen que la violencia es natural. El violentador cree que la persona se merece, o ni cuenta se da que está ejerciendo O la que se lo violencia. gana, ¿no? Sí, y no se da cuenta que está ejerciendo la violencia, no tiene control de sí. Entonces, primero, darse cuenta, pero para darse cuenta tiene que estar en algún tipo de organización, en algún tipo de tratamiento, ¿sí? Para que se dé cuenta que está siendo violento, porque a lo mejor está como el pez que está en el agua, no se da cuenta que está en el agua hasta que sale. Entonces, hasta que se pone en contacto con otras personas y que habla de su situación, puede darse cuenta que su conducta es violenta. Porque, bueno, a mí me tocó la etapa donde si te pegaban, te pedían que le pegaras. O sea, de En la niño, escuela. defiéndete. Okay. Ajá, defiéndete, pero también en agresión. Ahorita ya cambió la cosa, ya hablan entre ellos, ya meten a alguien, un tercero, ¿no? Pero antes era de que si te hacen, Si te hazlo tú. pegan, pégale. Bueno, Ajá. eso es parte, ¿no? También Entonces, pues de bien. la cultura de la violencia. Sí, la violencia genera violencia. Claro. Sin embargo, se habla, eso es un tipo de violencia, ¿no? Es una persona que está violentando a otra, seguramente aprendió desde su familia, desde sus padres que estaban siendo violentados, o que ejercían violencia entre ambos. De ahí está reproduciendo en la escuela ese niño la violencia. Entonces, ¿cómo poder ayudar a que esos niños no reproduzcan la violencia?
primero en el círculo, en el núcleo familiar, es donde se debe bajar esos índices de violencia. Es donde la mujer debe darse cuenta que está siendo violentada porque a veces no se da cuenta. ¿Eso pasa Para eso en el es muy ciclo? O en- sea, es importante para eso entender el ciclo de la violencia. para eso es importante entenderlo y entender los diferentes tipos de violencia. La mujer piensa que nomás la violencia física, muchas mujeres piensan que la violencia física es lo único que existe, pero no, ahí están las amenazas, está el tener a una persona manipulándola, también son violencias sutiles, pero que el no cooperar en casa, el dejar que sobre la mujer se cargue todo el trabajo, es un tipo de violencia, se llama micromachismos, ¿sí? El no ayudar, el creer que la mujer solo está para, que en ella solo descansa el trabajo de casa, ¿sí? Es un tipo de violencia y el que la ejerce, pues está cometiendo un delito de alguna forma, Claro. ¿sí? Violencia emocional. Okay. La tercera fase del La ciclo. tercera fase del ciclo es la fase de reconciliación o luna de miel falsa. O sea, cuando ¿sí? ya se pelean, se gritonean, ya llegaron hubo a la máxima intensidad del enojo, ajá, ahora baja. ya baja la intensidad y viene la fase de reconciliación en donde se prometen que van a cambiar, se prometen que relacionarse en forma más afectiva, pero las promesas, o sea, no se cumplen. Okay. Y todavía se vuelve a acumular tensión, porque la mujer, la persona violentada, y hablo siempre de la mujer porque, bueno, la mujer tiene una historia de violencia, ajá, por la sociedad en que vivimos. Entonces, pero la persona violentada, en este caso, ya siente enojo, pero tiene un sentimiento de culpa y tiene culpa. Ella cree que que ella hizo algo para que la violentaran. Ajá. Ya dice, y también tiene fe en que ese, esa conducta del violentador, que ahora empieza a pedir perdón, a hacer obsequios, a prometer cosas, y que dice que se arrepiente de lo que hizo, ella tiene esperanzas de que ese cambio sea duradero. Ajá. Sin embargo, sabemos que no es así. De hecho, hay un escrito así donde la chava dice, hoy me golpeó, pero me trajo flores. Va a cambiar. Exactamente. Y al final resulta Tiene, que está muerta y le lleva flores, pero está arrepentido el chavo. O sea, sí, está arrepentido. Sin embargo, si él no recibe tratamiento o no encuentra alguna organización donde trabajar esa violencia, aunque haya muerto esa chava, él no por esa razón va a dejar de ser violento. Sí, está instalado en él esa Puede situación. suceder con otra mujer, otra pareja que tenga. Exactamente, o con sus hermanas, con los sus que hijos, estén a su alrededor, hijas. con sus hijos, con sus compañeros. el ambiente... perdón. Esa es la tercera etapa entonces. Esa es la tercera etapa, luna de miel la falsa. fase de reconciliación o luna de miel falsa. ¿Y hay otra? No, esa es la tercera, entonces, pero se sigue acumulando tensión y entonces empiezas otra vez con el primer ciclo de la violencia. Sí, es un círculo. Empiezas otra vez con el ciclo, empezar a violentar en forma gradualmente y ir aumentando. O sea, empiezas hasta la explosión. Hasta la explosión, que es la violencia en toda su intensidad y que puede aumentar hasta llegar al homicidio, allí en la fase de explosión. Si no llega al homicidio, ok, se pasa a la tercera fase, que es la fase de reconciliación. Y otra vez. Y otra vez se sigue el círculo brutal de la violencia. Okay. Y como afectado o afectada, ¿cómo podemos ayudar a la persona violenta? Puede ser, o sea, a través de tratamiento sobre todo, pero hay grupos, no nomás el tratamiento, sino el apoyo que reciba esta persona en grupos en donde otras personas también son violentas, están viviendo el mismo problema. Sí, así como los grupos de alcohólicos que se desarrollan igual bajo la norma de los 12 pasos, ¿sí? Así como, entonces, solo así empiezan a darse cuenta, los pueden entender porque están en un grupo en donde todos son violentadores, ¿sí? Pero ya tienen una historia, ya tienen un proceso, algunos van más adelantados que otros, y entonces van dándose cuenta como los grupos de alcohólicos anónimos
de que tienen un problema y que hay que trabajar sobre ese problema. Pero muchas veces no se hace nada porque le tienes miedo a la persona violenta, ¿no? O sea, No, no estamos puedes hablando de ayudarlo. Del Es que violentador. en el caso de la víctima, pero del ¿cómo, violentador, eso es lo que puede hacer el violentador. Y Este, la La persona víctima. la violenta. víctima, la persona violentada tiene que abrir y primero identificar que está siendo violentada. En segundo lugar, denunciar, pedir apoyo a familiares, amigos, vecinos, hablarlo, no ocultarlo. Entre más lo oculte, ¿sí? Se perpetúa más la violencia. ¿Sí? Tiene que hablarlo. Y para que hable la persona violentada, tenemos que apoyarla a que identifique las conductas violentas, como son la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia psicológica, que no nomás los golpes es violencia. Entonces, y darse cuenta que la violencia no es natural ni se hereda. La conducta violenta se aprende. Ajá, se aprende y se decide a ejercer la violencia. Es un acto de decisión en donde decido ejercer la violencia para tener el poder o el dominio sobre otra persona. Entonces, algo que se dice y muy importante es que nadie es responsable de la conducta violenta, ¿sí? O sea, nunca eres responsable, no eres responsable de la violencia del otro, ¿sí? Cada quien es responsable de su conducta, ¿sí? Y la violencia se decide ejercerla, no es natural, no se nace con ella, se aprende y se aprende en el seno del hogar. Okay. Y así como se aprende a ser una persona violenta, se puede aprender a ser puede no violenta. Desaprender esa conducta. Desaprender así esa como conducta. se instaló, podemos desinstalarla. O sea, con con tratamiento y grupos de apoyo mutuo, Bien. de ayuda mutua. Gracias, Mari Carmen. De nada. ¿Nos puedes dar los datos de Centros de Integración Juvenil, bueno, por favor? El Centro de Integración es una institución que trabaja prevención, tratamiento y de la farmacodependencia y estamos ubicados en Avenida Teotihuacanos, sin número, esquina con Purépecha, sin número, en la colonia Cerrito Colorado. El teléfono es 218-3858 y estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 8 a 8 de la noche. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias. Yo les doy mis datos. Mi nombre es Cosette Almendra. Soy especialista en prevención y tratamiento de adicciones. Me pueden encontrar en el 442-4143-741. Nos vemos el próximo sábado. Este fue tu programa Rompe el Silencio contra las Adicciones. Comunicación. No se olviden seguirnos por Facebook, porque tienes página de Facebook. Por Facebook, por Twitter también. Instagram. Por Instagram y... en este canal de YouTube. Sí, se llama Prevención Adicciones, el Instagram, Twitter y en Facebook es Rompe el Silencio contra las Adicciones. Si quieren más información, pues nos pueden mandar un inbox y desde ahí les mandamos el link. ¿Qué va? Bye. Bye.